Muy buenas que a todos, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el mercado de las criptomonedas. Y bueno, pues en este nuevo vídeo vamos a comentar las últimas actualizaciones de las demandas tanto a Coinbase como a Binance por parte de la SEC. Y parece ser que Estados Unidos está desesperado por querer destruir el mercado de las criptomonedas o por lo menos intentar introducir una regulación que realmente pues no lo saben ni ellos mismos cómo quieren regular el mercado, o sea, quieren regular sin saber hasta dónde o cómo realizar dicha regulación. Pero bueno, en este nuevo vídeo vamos a comentar las últimas novedades que como estamos viendo en esta noticia, Brad Garlinghouse, que es el CEO de Ripple, bueno, razona a FTX como razón real detrás de las demandas de la SEC y también dijo aquí una frase bastante buena que ha dicho que la SEC está lanzando demandas contra la pared. Cuando dice contra la pared se refiere hacia el mercado de las criptomonedas, que es una pared que estamos teniendo actualmente muy fuerte y sólida, que estamos sosteniendo todas las demandas que está realizando ahora mismo la SEC. Parece ser que no está escogiendo un objetivo, sino que está demandando a todo el mundo, ¿vale? A todas las criptomonedas. Bueno, le falta la verdad incluir a Ethereum y a Bitcoin en esa demanda. Es muy raro que ahora mismo pues tengamos una demanda, no demanda colectiva, pero una mención dentro de la denuncia que ha realizado hacia Binance. Como ya conocéis, pues incluyó a unas 11 criptomonedas, entre las cuales hay que destacar a Cardano, tendríamos Solana y Polygon Matic, que de hecho después de darse a conocer dicha noticia, han caído un montón, de hecho ahora mismo siguen cayendo, y también hemos tenido deslistado por parte de Robinhood hacia estos tres grandes tokens, criptomonedas, para el 27 de este mes. Pero bueno, lo que estamos hablando actualmente es que Estados Unidos no sabemos hasta qué punto quiere llevar todo esto, porque hace un par de años que hemos iniciado con el caso de Ripple XRP. Como ya conocéis, la demanda lleva un montón de tiempo, aún no está resuelta y aún así, pues ahora mismo está iniciando o ha iniciado más bien dos nuevas demandas hacia Binance y Coinbase, que son los dos gigantes criptográficos dentro de Estados Unidos. Y aparte de eso, como comentaba antes, la mención hacia esas 11 criptomonedas que ha incluido en la demanda hacia Binance. Entonces, parece ser que están yendo a muerte por las criptomonedas, están yendo muy fuerte. Y de hecho, pues no se puede descartar que de cara a las próximas semanas o incluso próximos días tengamos nuevas demandas por parte de la SEC, porque no lo han dejado hasta aquí, ¿vale? O sea, parece ser que esto no se ha quedado solamente aquí y vamos a tener más demandas. Aquí tenemos lo siguiente, fijaros, dice la SEC revela reglas criptográficas que cambian el juego e impactan Bitcoin, Ethereum y XRP de Ripple. Cabe recordar que ahora mismo con estas dos nuevas demandas parece ser que la SEC se ha olvidado un poco de XRP. Lo digo porque en esa demanda de Binance no ha incluido al token de XRP dentro de esos tokens y criptomonedas que dicen que son valores no registrados. Puede ser porque tengamos ya la demanda en curso, que aún no ha sido finalizada, y de hecho tenemos fechas muy importantes en esta semana. No solamente fechas importantes para XRP, sino también fechas claves para Binance Estados Unidos, que tiene hasta el día 12 para aportar toda la documentación que se le exige, porque si no le van a congelar los activos a Binance Estados Unidos. Se va a aplicar a esa congelación, a esa restricción de activos, y eso podría afectar aún más al mercado de criptomonedas. Pero también muy importante porque el día 13 tendríamos la aportación por parte de la Corte de esos documentos de Hinman que también podrían cambiar el juego y podríamos tener un pasito más hacia adelante en la victoria de Ripple XRP sobre la SEC, y eso serviría para el resto del mercado para derrotar a la SEC. Por lo tanto, son fechas muy claves, tanto el día 12 como el día 13. O sea, de aquí 3-4 días tendríamos muchas noticias acerca de estas disputas. Y por ahora, pues como estamos viendo, quieren aplicar unas reglas que realmente pues no están bien explicadas, no está nada claro cómo lo quieren regular. Y lo que siempre digo yo es que quieren coger al toro por los cuernos, y obviamente pues eso no puede ser de esa forma, ¿no? Fijaros, dice la SEC de Estados Unidos ha establecido un nuevo conjunto de reglas dirigidas a las entidades de intercambio basadas en valores SBS, con el objetivo de prevenir el fraude y la manipulación. Y la pregunta es, si después del colapso de FTX no habéis llevado una especie de investigación, porque después del colapso de FTX poco se ha vuelto a saber.
poco, muy poco lo que se ha vuelto a saber. Entonces, lo que se quiere saber es ahora por qué queremos realizar estas regulaciones, por qué queremos ir a por el mercado de las criptomonedas, si realmente es para prevenir el fraude y la manipulación, supuestamente pues, después de lo que ocurrió con FTX, porque después de ese colapso de FTX pues no hubo pues una serie de acciones por parte de la SEC. Es justamente ahora cuando ellos inician pues todos esos trámites legales que a mí me huele un poco raro, sinceramente. Yo doy mi opinión, porque después del FTX, de lo que pasó, deberían de haber iniciado pues todo este tipo de cosas que están iniciando actualmente y tendrían que haber cargado sobre FTX, porque al fin y al cabo que una persona sea un ladrón no quiere decir que todo el mundo lo sea. Lo pongo un ejemplo, ¿vale? O sea, no todo el mundo es malo, obviamente, ¿no? No todo el mundo es igual. Por lo tanto, no vayas a por otros intercambios con el argumento de que, bueno, de que es fraude y manipulación. Bueno, veremos a ver cómo termina porque están demandando también al CEO de Binance por 13 cargos, ¿vale? Lo están demandando supuestamente por 13 cargos, así que veremos a ver cómo termina todo esto. Pero bueno, lo más importante aquí también en este párrafo es lo siguiente, dice, estas reglas pueden afectar significativamente a la industria de las criptomonedas con 67 monedas digitales ahora clasificadas como valores por la SEC. Yo realmente pues no he llegado a ver 67, según esta noticia son 67, pero si es así, podríamos tener mayores caídas en todo el mercado, ¿vale? Dependiendo de cuáles son, porque como digo, yo no he logrado encontrar esas 67, he visto que eran 11 la demanda contra Binance, pero lo que no sabemos es esas 67, si ya están dentro de esa demanda que ha iniciado contra Binance o Coinbase, o más tarde van a ser afectadas las restantes, que serían unas 50 y poco, 55 más o menos, 56 criptomonedas nuevas que van a ser afectadas en este movimiento de la SEC contra el mercado de las criptomonedas. Fijaros, dice, las nuevas regulaciones de la SEC están diseñadas específicamente para proteger a los inversores y reforzar la integridad del mercado al prevenir el engaño, la manipulación y el fraude relacionado con los intercambios basados en valores. Además, estas reglas están establecidas para prohibir cualquier influencia injusta sobre los directores de cumplimiento de ciertas entidades de la CSBS, quienes tienen una responsabilidad considerable. Me parece muy bien que quieran, pues en este caso, proteger a los inversores frente a las malas conductas o a las malas o la mala fe más bien de los intercambios, pero como he dicho antes, no tendrían que cargar sobre las criptomonedas, sino más bien llevar una vigilancia, una regulación de los intercambios. Me parece bien que llevéis una vigilancia, que se lleve un estudio, pero que al fin y al cabo, pues que esto no acabe afectando al mercado de las criptomonedas. Y todo esto, pues ellos lo hacen como una innovación hacia el mercado de las criptomonedas, como lo estamos mejorando la seguridad de los inversores, pero realmente lo que están haciendo actualmente es golpear el mercado una vez más. Y como digo, pues esto es bastante fuerte porque no sabemos hasta qué punto van a seguir investigando a más intercambios. Podrían en los próximos días incluir también en estas demandas a Kraken, que es otro que está en Estados Unidos, Robinhood también, y ya sabéis que cuanta más demandas se inicien, más puede caer el mercado porque tenemos mayor incertidumbre. Prueba de ello, pues si os metéis ahora mismo para ver el precio de Cardano, por ejemplo, pues está cayendo un montón. De hecho, lo vamos a poner actualmente. Cardano lo tenemos en un menos 3,34%, de hecho ha estado cayendo bastante más. Solana también estaba sufriendo un 7% hoy de caída y aquí lo tenemos cayendo. Bueno, parece ser que ahora mismo ya hemos vuelto a revertir. Bueno, fijaros que rápidamente cambia, es un menos 6,5%. Ya decía yo que era un poco extraño que estuviese en un positivo. Y también tendríamos Matic, que es otro que es bastante fuerte y que está cayendo. Matic ahora mismo se encuentra un menos 5,14%. Daros cuenta de que lo están golpeando de una forma brutal y veremos a ver hasta qué punto. Así que bueno, suscríbete a este canal para que no te pierdas ninguna novedad. Deja tu like en este vídeo si te ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.